somos el grupo conformado por Laura Aguado, Valentina Wilca, Angie García, Fiorella Rodríguez y Emilia Vizcaíno. Y para nuestro proyecto final vamos a hablar sobre la síntesis y purificación de proteínas de interés comercial. Los seres vivos contienen miles de proteínas con estructura y con funciones muy diferentes. Sin embargo, muchas de estas proteínas se utilizan en diferentes industrias, como por ejemplo la alimentaria o la farmacéutica. ¿Pero qué son las proteínas recombinantes? Las proteínas recombinantes se producen en el laboratorio mediante ingeniería genética y estas se producen en líneas celulares distintas a las originales. La primera proteína recombinante que se produjo y se comercializó fue la insulina humana. Hoy en día existen muchos ejemplos, como por ejemplo el interferón humano, la hormona de crecimiento y también se están utilizando en ensayos de diagnóstico. ¿Cómo se obtiene? El primer paso para obtener estas proteínas es que se identifique el gen que codifica la proteína de interés. A partir de esto se introduce este gen en un plásmido bacteriano para facilitar su manejo. Y bueno, a partir de ahí lo que se hace es que se transfiere esto a las células que van a fabricar nuestra proteína. ¿Por qué es importante este tema? La primera razón de por qué es interesante este tema es que es relevante para la medicina, ya que la producción de proteínas recombinantes, como la insulina, por ejemplo, han revolucionado el tratamiento de enfermedades crónicas, como la diabetes. Estas proteínas permiten terapias más efectivas y con menos efectos secundarios. Además, las proteínas recombinantes son cruciales en el desarrollo de vacunas modernas. Un ejemplo de esto es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Lo importante de esta relevancia es que han tenido un impacto significativo en la salud pública a nivel mundial. La segunda razón va enfocada al impacto que hay en la industria alimentaria. Las enzimas producidas recombinantemente, como por ejemplo la renina, que se usa para la fabricación de queso, mejoran la eficiencia y la calidad de los productos alimenticios. Otra de las aplicaciones de proteínas es en bioprocesos industriales, como por ejemplo en la producción de edulcorantes y aditivos alimentarios. Por último, mediante las proteínas recombinantes se puede tener personalización y mejora de propiedades, ya que la ingeniería genética permite modificar proteínas para mejorar sus propiedades, como la estabilidad, la solubilidad, y hasta se puede mejorar su actividad específica. Ahora, ¿cómo se sintetizan estas proteínas? En primer lugar, es importante identificar la proteína de interés que se quiere sintetizar y producir. Esto implica analizar las características de esta proteína, como su estructura y su función, y también su potencial aplicación en el mercado, considerando principalmente la demanda del mercado y la viabilidad de esta en el sector. Una vez identificada la proteína, se lleva a cabo el diseño de la secuencia de aminoácidos de la misma para posteriormente realizar la síntesis del gen que codifica esta secuencia. Para esta síntesis se lleva a cabo el ensamble de fragmentos de ADN mediante métodos que pueden ser químicos o enzimáticos, como la síntesis de oligonucleótidos o una PCR. Después de obtener el gen sintetizado, el siguiente paso es el diseño y la construcción de un vector de expresión. Un vector de expresión puede ser, como en este caso, un plásmido, el cual tenga elementos necesarios para que se pueda dar la transcripción y la traducción de una proteína de interés en un organismo huésped, o también conocido como un sistema de expresión. Entonces, como se puede ver en la figura, existen elementos básicos que debe contener un vector, como son un promotor, un operador, un sitio de unión a una ribosima, una secuencia de fusión y una secuencia codificadora de un gen y un terminador. Pero también hay diferentes características que hacen un buen vector que deben considerarse para su diseño y su selección, como el que mantenga un marco de lectura correcto, también que sea adecuado y complementario al sistema de expresión que se escoja. Después de la construcción de los vectores de expresión, estos deben introducirse en sistemas de expresión o organismos huéspedes, los cuales deben ser capaces de expresar la proteína de interés de manera eficiente y con un plegamiento adecuado. En la actualidad se utilizan diferentes sistemas de expresión, como el uso de bacterias, de levaduras, de células de mamíferos, células de insectos y sistemas libres de células. Cada uno de estos sistemas tiene diferentes características y ventajas o desventajas de su uso. Pero para poder seleccionar un sistema adecuado, es importante considerar netamente la proteína específica que se quiere sintetizar y tomar en cuenta sus características.
como su complejidad, si necesita de modificaciones posttraduccionales, el uso que se le quiera dar a esta proteína, también la facilidad de manipulación genética de la misma o su naturaleza proteica. La purificación de proteínas se refiere a un conjunto de procesos que permite separar una proteína de interés dentro de una mezcla compleja. Esto permite realizar una posterior caracterización de la misma para luego determinar estructuras y sus interacciones y que pueda ser usada en diferentes procesos. Primero es importante conocer las propiedades de la proteína, como su peso molecular, su carga, la secuencia de aminoácidos, propiedades bioquímicas y físicas, e incluso cómo esto puede ser afectado por otras moléculas y otros parámetros, lo que ayudará a tener un proceso más eficiente. Después se necesita obtener el extracto proteico, para lo cual primero se selecciona la muestra biológica como un cultivo celular o un tejido o donde se haya realizado la síntesis de la proteína. Luego se debe seleccionar la solución buffer que permite la lisis celular y la extracción de la proteína en su forma soluble. Esto se debe seleccionar de tal forma que no se afecten las características funcionales ni estructurales de la proteína. Hay diferentes formas de realizar la lisis. Los métodos físicos incluyen la homogeneización, donde se realiza la trituración del tejido para tener una mezcla homogénea, la sonicación, donde se aplica ultrasonido, y los ciclos de congelación y descongelación, donde los cristales harán que se rompan las células. Los métodos químicos, por otro lado, pueden ser con detergentes, donde se solubiliza las proteínas de la membrana y se rompe la barrera lipídica, o mediante choque osmótico, donde se usa una solución hipotónica que hincha las células y las rompe. Después, se hace un aclaramiento, donde se separan los restos de los fragmentos celulares de las proteínas mediante centrifugación. Luego se cuantifica con un espectrofotómetro la cantidad de la proteína en la muestra y luego se debe purificar. La purificación de proteínas se puede realizar por diferentes técnicas, pero la más utilizada es la cromatografía, una técnica que se basa en separar moléculas en una fase estacionaria y móvil, donde las propiedades de cada molécula determinan el tiempo de retención en la fase estacionaria mientras se bombea la fase móvil. Las proteínas se detectan mediante picos, los cuales no deben estar mezclados para poder determinar la pureza de la proteína. Hay cromatografía de exclusión molecular, de intercambio iónico, de afinidad, de interacción hidrofóbica y de fase reversa. Todos estos se basan en el peso molecular, en su carga o en su afinidad. Otra técnica es el fraccionamiento del extracto por precipitación, donde se usan altas concentraciones de sales cuando se tienen extractos muy complejos, o sea, con muchas proteínas, y esta técnica permite mantener la estructura y función de las proteínas. Las que se precipitan se recuperan mediante centrifugación. Cuando la proteína es soluble en presencia de bajas concentraciones de sal, se llama salting in, y al contrario se llama salting out, de acuerdo con la serie de Hofmeister. Cada una de estas técnicas tiene sus diferentes beneficios y sus diferentes desventajas. Como un ejemplo en la síntesis y purificación de las proteínas tenemos la producción de la enzima lisosima recombinante, en donde consta de 3 pasos: de la síntesis, la purificación y posteriormente la aplicación en la industria. En la síntesis, primero se va a seleccionar un gen en específico, que en este caso va a ser el gen que codifique la lisosima humana. Luego se va a realizar la clonación en un vector de expresión adecuado, que se puede utilizar un plásmido bacteriano. Posteriormente, el vector se va a introducir a una cepa de Escherichia coli, mediante la transformación. Luego se van a seleccionar las células transformadas y se las van a cultivar en un medio de cultivo, con los nutrientes necesarios, y se va a inducir para que expresen la lisosima utilizando un inductor apropiado como el IPTG. Posteriormente se realizó la purificación de esta proteína, en donde se han visto que existen varias técnicas de cromatografía por lo cual se puede realizar la purificación. Sin embargo, la más eficiente es la cromatografía de intercambio iónico, que consta en separar la proteína en función de su carga eléctrica utilizando resinas con grupos funcionales cargados. De igual forma, se debe realizar un paso extra de purificación con la utilización de la cromatografía de exclusión de tamaño para eliminar las impurezas de menor tamaño y concentrar la lisosima. La lisosima purificada se va a evaluar para verificar su pureza y actividad mediante diferentes técnicas analíticas y ensayos biológicos. Finalmente, la lisosima purificada se formula en una solución adecuada para su almacenamiento y posteriormente se usa en aplicaciones comerciales, como en la industria alimenticia. Aquí se utiliza especialmente para evitar el deterioro de los alimentos.
es decir, que esta lisozima se la considera como un conservante natural que se añade a los alimentos, especialmente a los quesos. A lo largo de la presentación vimos cómo el uso de proteínas recombinantes ha revolucionado diversas industrias al ser una fuente confiable y escalable de proteínas de interés comercial. Es importante recalcar la eficiencia y seguridad de los procesos de producción y purificación de las proteínas recombinantes para garantizar la calidad y viabilidad de los productos finales. Para maximizar el rendimiento de la proteína que se quiere obtener, se han identificado puntos críticos como la optimización de los cultivos celulares, el diseño de vectores de expresión y la selección de sistemas de expresión adecuados. De esta manera también se reduce el riesgo de contaminación con proteínas no deseadas. Es igual de importante los protocolos de purificación, que incluyan técnicas cromatográficas, de precipitación y o filtración, ya que se asegura la obtención de productos altamente puros que cumplan con los estándares de calidad y seguridad requeridos por las regulaciones industriales y sanitarias. La producción de estas proteínas también presentan limitaciones, como la selección de huéspedes, el control preciso del oxígeno disuelto, el pH y la formación de cuerpos de inclusión en E. coli. Abordar estos desafíos implica la optimización de condiciones y la implementación de estrategias innovadoras para mejorar la eficacia y la calidad en la producción industrial de proteínas recombinantes. La producción de enzimas recombinantes está en constante evolución para desarrollar enfoques más eficaces. Entre estas estrategias está el uso de tecnología de fermentación, ingeniería metabólica, utilización de promotores fuertes, implementación de nuevos elementos vectoriales como son inductores y potenciadores, y la incorporación de etiquetas de proteínas, además de aplicaciones de la biología sintética y el uso de dispositivos de alto rendimiento para clonación y detección de procesos. El potencial de nuevas proteínas recombinantes en el mercado es amplio y diverso, desde vacunas recombinantes basadas en partículas similares a virus que ofrecen una respuesta inmune eficaz contra enfermedades virales sin utilizar material genético infeccioso, hasta terapias enzimáticas recombinantes para enfermedades raras como la mucopolisacaridosis, que aprovechan las proteínas glicosiladas producidas en levaduras genéticamente modificadas para proporcionar tratamientos más efectivos y seguros. Además, los avances en ingeniería de cepas bacterianas y el uso de tecnologías como CRISPR-Cas están permitiendo la producción más eficiente de proteínas recombinantes terapéuticas, un ejemplo, la insulina. Asimismo, los nuevos mecanismos de administración como la pegilación de fármacos y la administración pulmonar ofrecen oportunidades de crecimiento al mejorar la eficacia. Se proyecta que estos desarrollos impulsen el crecimiento del mercado, con estimaciones que sugieren un aumento significativo en el valor del mercado mundial de las proteínas recombinantes en los próximos años. En conclusión, las proteínas recombinantes desempeñan un papel crucial en la industria actual, siendo fundamentales para el desarrollo de terapias innovadoras, la mejora de la producción de proteínas terapéuticas, el crecimiento del mercado global y el avance de la investigación científica. Su versatilidad de aplicaciones en sectores clave como el farmacéutico, alimentario y de investigación destacan su importancia como una tecnología disruptiva con un potencial significativo para seguir transformando y mejorando diversos aspectos de la industria y la ciencia.